Comparar las profundidades del océano con las del espacio exterior no es en absoluto una idea descabellada. Ambos lugares representan entornos extremadamente hostiles para el ser humano. Ya sea en el espacio o en las profundidades del mar, la única forma en que una persona puede sentirse relativamente segura es dentro de una nave espacial o un sumergible en los que pueda confiar plenamente. Los sumergibles, por su complejidad estructural, son comparables a los cohetes espaciales y están entre las máquinas más avanzadas que la humanidad ha construido jamás. Después de todo, en las profundidades marinas, al igual que en el espacio, un simple error puede costarle la vida a toda la tripulación. Hola a todos. La historia de los submarinos está llena de errores como estos, y muchos de ellos se han cobrado decenas o incluso cientos de vidas. De hecho, fueron los submarinos de Estados Unidos y de la Unión Soviética los que protagonizaron las tragedias más graves, incluso en tiempos relativamente pacíficos tras la Segunda Guerra Mundial. Debido a la Guerra Fría, estas dos superpotencias rivales dedicaron grandes esfuerzos a fortalecer su poder submarino. Y cuando estalla una carrera armamentista, la muerte se convierte en una presencia constante. Bienvenidos a Pangea. Si aún no estás suscrito al canal, te invitamos a hacerlo. Hoy vamos a presentar 5 desastres que afectaron a submarinos y sumergibles estadounidenses. ¡Comenzamos la inmersión! Cochino SS-345 y Tusk SS-426. Esta tragedia ocurrió en los primeros días de la Guerra Fría. En agosto de 1949, dos submarinos estadounidenses, el Cochino SS-345 y el Tusk SS-426, zarparon desde una base militar en Irlanda del Norte con rumbo a la costa de la península de Kola, en la Unión Soviética, para una misión de reconocimiento. Ambos pertenecían a la clase Balao, una serie de submarinos de patrulla propulsados por un sistema diésel eléctrico. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó un total de 122 submarinos de esta clase. Una semana después de zarpar, los dos submarinos llegaron sin inconvenientes a la posición asignada, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Murmansk, y comenzaron a interceptar las comunicaciones por radio de los buques soviéticos. Pero el 25 de agosto de 1949, debido al violento oleaje de una tormenta, el agua comenzó a entrar en la sala de máquinas del Cochino y el motor se detuvo. Poco después, se produjo una explosión en la parte trasera del submarino, lo que provocó un incendio en el compartimento de baterías. 50 minutos después, ocurrió una segunda explosión, y el Cochino no tuvo más remedio que pedir ayuda al cercano submarino Tusk. Esta situación de emergencia se resolvió de una forma poco convencional. Los dos submarinos fueron unidos con una cuerda y en plena tormenta, los tripulantes del Cochino se desplazaron por ella hasta subir al Tusk. Durante esta maniobra, un técnico del Cochino murió al golpearse contra el casco y 12 tripulantes del Tusk fueron arrastrados al mar por una ola gigantesca. Solo 6 de ellos lograron ser rescatados. Los demás se ahogaron. El ejército estadounidense dejó a parte de la tripulación en el averiado Cochino, con la intención de remolcarlo de vuelta a la base. Sin embargo, en la noche del 26 de agosto, una tercera y última explosión envolvió al submarino entero en llamas. Los 15 tripulantes restantes del Cochino tuvieron que evacuar de inmediato la embarcación en llamas. Por suerte, todos lograron subir al bordo del Tusk, que con el doble de capacidad original de tripulantes, llegó sano y salvo al puerto de Hammerfest, en Noruega, 6 horas más tarde. El Cochino, ya sin tripulación, se hundió en el fondo del mar de Noruega, a 200 metros de profundidad. Como resultado de esta fallida misión, 7 marineros perdieron la vida, decenas sufrieron quemaduras de distinta gravedad, y el submarino Cochino se perdió en el fondo del mar. Sin embargo, como se sabría después, esto no fue más que la primera cosecha de muertos de una guerra fría que acababa de comenzar bajo la sombra de la muerte. El USS Treasure.
El submarino nuclear Treasure SSN-593 representaba en su momento la cima de los avances tecnológicos en la construcción de submarinos nucleares de la Marina de los Estados Unidos. En otras palabras, el Treasure era el mejor submarino del mundo y, como era de esperarse, el orgullo absoluto de la flota submarina estadounidense. Sin embargo, la vida útil del SSN-593, primer buque de la clase Treasure, fue sorprendentemente corta. Su botadura tuvo lugar el 9 de julio de 1960, pero menos de 3 años después, el 10 de abril de 1963, este submarino se hundió en el Océano Atlántico. El accidente ocurrió a unos 350 kilómetros al este de Cabo Cod, en una zona con una profundidad de 400 metros. En realidad, solo es posible especular sobre las causas del desastre. Esto se debe a que no hubo ningún sobreviviente entre quienes presenciaron el hundimiento del submarino. Según la versión oficial, todo comenzó con una fuga de agua en la sala de máquinas. Como consecuencia, el reactor nuclear del submarino se detuvo y la nave comenzó a descender hasta superar el límite estructural de profundidad. A día de hoy, aún se desconoce a qué profundidad exacta fue destruido el submarino por la presión del agua. En esta tragedia murieron las 129 personas que iban a bordo, es decir, toda la tripulación y varios técnicos civiles. Esta catástrofe figura en la historia naval de Estados Unidos como el incidente con mayor número de víctimas en tiempos de paz. Cabe destacar que tras el hundimiento del SSN-593, Estados Unidos extrajo valiosas lecciones y creó de inmediato el programa de seguridad submarina conocido como SubSafe. Las estrictas normativas de este programa siguen aplicándose hasta el día de hoy no solo en la construcción de submarinos, sino en toda la ingeniería mecánica de la Marina estadounidense. El USS Scorpion. Esta tragedia ocurrió el 22 de mayo de 1968, 5 años después del hundimiento del submarino Treasure. La pérdida de 2 submarinos nucleares en tiempos de paz y en un periodo tan corto puso en entredicho la confianza en toda la flota submarina estadounidense. Como resultado, la implementación del programa de seguridad SubSafe se aceleró y se reforzaron los controles técnicos en la construcción naval. Las causas del hundimiento de este submarino siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. El Scorpion perdió contacto mientras regresaba a su base en Norfolk tras una misión de patrullaje en el Mediterráneo. En su búsqueda participaron alrededor de 60 embarcaciones, pero el submarino no fue hallado hasta 5 meses después. Finalmente, un vehículo de exploración submarina descubrió los restos del Scorpion a unos 3.000 metros de profundidad al suroeste de las Islas Azores. Por el estado de los daños, se sospecha que uno de los torpedos a bordo del submarino pudo haber explotado desde el interior. Sin embargo, también se han planteado otras hipótesis, como una explosión de baterías o incluso un ataque por parte de un submarino soviético. Quien defendió esta teoría del ataque soviético fue el periodista militar Ed Offley, quien escribió un libro entero sobre este caso. En él, Offley sostiene que la destrucción del USS Scorpion SSN-589 fue una represalia de la Unión Soviética por el hundimiento del submarino soviético K-129. Al día de hoy, resulta prácticamente imposible confirmar oficialmente si esto fue verdad o no. El USS Bonefish SS-582. Este accidente debería contarse como un ejemplo exitoso de operación de rescate. Pero antes de eso, comencemos con la historia del rescate del submarino USS Squalus SS-192. Esta operación, llevada a cabo en 1939, fue el primer rescate de tripulación en la historia de la flota submarina de Estados Unidos. En ese accidente murieron 26 tripulantes, pero 33 lograron ser rescatados. En la historia de los accidentes de submarinos, casos en el que el rescate resulta relativamente exitoso, como este, son extremadamente raros. El accidente del USS Bonefish ocurrió casi 50 años después, el 24 de abril de 1988, frente a la costa de Florida.
En aquel entonces, el Bonefish era uno de los pocos submarinos con sistema diésel eléctrico que aún quedaban en servicio en la Marina de los Estados Unidos. Mientras participaba en un ejercicio junto a submarinos nucleares de última generación, se produjo un cortocircuito en el compartimiento de baterías. Las llamas se propagaron con gran rapidez y envolvieron casi por completo el resto de las secciones del submarino. Por orden del capitán, el submarino emergió a la superficie para permitir el rescate de la tripulación. Gracias a la oportuna llegada de barcos y helicópteros de rescate, 89 tripulantes pudieron ser salvados. 3 marineros murieron por intoxicación con monóxido de carbono y varios más sufrieron quemaduras, aunque sin riesgo vital. Tras un análisis detallado del accidente, el alto mando militar decidió retirar con urgencia los antiguos submarinos diésel de la flota. El Bonefish fue remolcado hasta la base de Charleston, en Carolina del Sur, donde se evaluaron los daños y, como resultado, se decidió desmantelarlo y reciclar sus materiales. El sumergible Titán. La fecha oficial del accidente del Titán es el 18 de junio de 2023. El Titán era un sumergible utilizado para realizar visitas turísticas a los restos del famoso Titanic, hundido en 1912, y fue precisamente ese día cuando se perdió todo contacto con él. Es inevitable recordar aquí la leyenda según la cual quienes profanan los restos de los muertos acaban siendo víctimas de una maldición. El Titán no debe compararse bajo ningún concepto con los submarinos militares convencionales actuales. Se trataba de una nave de investigación civil desarrollada por la empresa OceanGate para exploraciones en aguas profundas. Tenía unas dimensiones muy reducidas, 6,7 metros de largo por 2,8 metros de ancho, y capacidad para 5 personas. El equipo a bordo del Titán era extremadamente básico, y la nave se pilotaba con un joystick modificado como los que se usan comúnmente en videojuegos. Es cierto que presentaba numerosas debilidades técnicas, pero esta no era la primera vez que el Titán descendía hasta el lugar donde yacen los restos del Titanic. El responsable de estas costosas expediciones al fondo del mar, a 3.800 metros de profundidad, era Stockton Rush, fundador de OceanGate y diseñador del propio Titán. Fue decisión suya que OceanGate no buscara ningún tipo de certificación oficial. Por ejemplo, la ventanilla del Titán estaba diseñada solo para soportar profundidades de hasta 1.300 metros. En el momento del accidente a bordo del Titán iban Stockton Rush, el experto en el Titanic Paul Henry Nargolet y 3 turistas que habían pagado $250,000 cada uno por el viaje. Tras la pérdida de comunicación, se lanzó una gran operación de búsqueda y el 22 de junio de 2023 se encontraron los restos del Titán a solo 500 metros del Titanic. El estado de los restos confirmó que el casco del Titán sufrió una implosión catastrófica. La nave se destruyó en una fracción de segundo y los ocupantes murieron literalmente en menos de un segundo. El trágico hundimiento del Titán generó un amplio debate en la política y la opinión pública a nivel mundial, y puso en evidencia que la exploración civil de las profundidades marinas todavía presenta muchos desafíos en materia de seguridad. Actualmente, las expediciones turísticas a los restos del Titanic han sido suspendidas, aunque no es seguro que esta situación se mantenga por mucho tiempo. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale like y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!